Aquí le tenemos. Estábamos hablando de él, y aquí le tenemos. Bueno, hemos comentado de hacerlo en castellano porque hay varias personas que no hablan catalán, pero por supuesto, como siempre, cuando después pasemos al turno de preguntas o lo que tengáis que decir, pues lo podéis hacer como queráis porque es de la Rápita. Es de la Rápita. O sea, lo tenemos aquí y es un filósofo que ahora veréis cómo habla. O sea, bueno, es de aquí. Bueno, sí. Sí. Soy de Barcelona, pero vivo aquí hace años. Vive aquí, de la Rápita porque vive aquí. Sí, sí. Hace ya 12 años que vivo aquí. 12 años, o sea, es de aquí. Tengo una filla rapitenca. Tiene una filla rapitenca. Sí, sí. Bueno, pues vamos a empezar. Muy bien. Tenemos aquí a Luis. Luis Villavicencio es profesor de filosofía, es músico y es escritor. O sea que aquí ya tenemos como un hombre del pasado, ¿no? Hoy en día es muy difícil encontrar personas que tengan tantas disciplinas y que realmente tengan el tiempo para hacerlas. Porque una de las cosas que creo que es importante en la charla que vamos a tener hoy es hablar del tiempo, ¿no? El tiempo. A mí me gustaría presentarlo diciendo que el mundo en este momento va a una velocidad que ya no es humana. O sea, estamos teniendo tantos cambios que es diferente. Es difícil relacionarnos con las generaciones de antes y las nuevas generaciones también tienen un lenguaje que casi nos cuesta, ¿no? Hemos perdido una parte humana que ya no nos deja tener las relaciones que teníamos antes. Entonces, esta velocidad aparentemente positiva, es una velocidad que está llegando a todo, a lo político, a lo social, a lo económico y, por supuesto, a los medios de comunicación. Entonces, todo se hace por nuestro bien, todo se hace para bien, todo se hace por nuestra seguridad, esta gran palabra que se ha encontrado, para nuestra seguridad, pero no avanzamos en la parte espiritual. La parte espiritual hay como que recuperarla del pasado. O sea, hemos perdido aquellas escuelas que había antes, que se llamaban escuelas de sabiduría, donde la gente, una vez ya mayor, casada, con hijos, iban allí a aprender lo que era el conocimiento del ser humano, ¿no? Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. ¿Qué es esto que estamos viviendo? Y sobre todo, el conocimiento claro de la diferencia que hay entre nuestra pequeña individualidad y eso otro, ese silencio, ese lugar, ese eso que dicen las enseñanzas, ese eso que nos cuesta tanto vislumbrar ahora. Entonces, a mí me da la sensación de lo que hay ahora es un problema con el tiempo y con el silencio. Ni hay silencio ni hay tiempo. Y estas dos cosas están haciendo que nos alejemos de algo muy importante, porque se nos secuestra la atención. Vamos siempre con ese móvil, que ya es algo increíble, estés con quien estés, ya no somos capaces de tener atención, nos vamos hacia otro lado. Y Luis pues, nos hace una propuesta muy interesante. O sea, Luis nos presenta un libro en el cual genera un encuentro entre tres grandes maestros, el maestro Eckhart, místico cristiano, Shankara, Advaita Vedanta, y Rumi, un poeta del amor. La verdad es que es interesante recuperar también la idea de diálogo, porque también hemos perdido, aquí sí que pongo el 2020, desde el 2020 no hay diálogos, no hay conversaciones, no hay nada, ¿no? O sea, parece que hay monólogos y si uno no está de acuerdo el otro discute, pero hemos perdido aquello que era un debate en televisión, que tú cambiabas de opinión porque el otro te había llevado a otro lugar, ¿no? Entonces, Luis nos hace esta propuesta, es muy interesante, el encuentro de tres maestros que siendo tan distintos, los tres tienen sus filosofías, sus enseñanzas basadas en el amor. Y realmente, hoy en día que hay tanta separación, pues podemos definir al amor como unión y a este ego que hay en este momento como desunión, como conflicto, como separación. Entonces, bueno, él nos hace una propuesta
Isa se ha quedado fascinada con el título, ¿verdad? ¿Cuál es el subtítulo? Sí, la espiritualidad revolucionaria. Se ha quedado ahí. De contraste. Y vamos a ver, porque todo libro que tiene como un fondo que nos queda, son libros que también te ayudan a vivir este momento contemporáneo, ¿no? Te dan pistas, te dan método o te dan, bueno, algo. Entonces os dejo con él porque habla muy bien Bueno. y que sea él el que nos explique todo. Vale. Bueno, pues en primer lugar, gracias por invitar, hablamos, ¿no? Y todo lo que te lo has currado y todo, la verdad que una pasada, o sea, es increíble estar aquí. Y muchísimas gracias. A ti. Y nada, pues vengo a presentar este libro. Bueno, ya los que os interese lo podréis leer. Entonces intentaré decir cosas que no están tan en el libro, ¿no? Para que tengáis un poco un contexto, un poco de dónde surgió, ¿no? Y también lo que persigue el libro, ¿no? ¿Cuál es su finalidad? A ver, el libro surge, bueno, tiene muchas razones, ¿no? O sea, pero la principal razón, la principal motivación que yo tuve es la de proponer una espiritualidad como que tuviera cierta consistencia, como cierto rigor en cierta manera, ¿no? Porque ves lo que hay hoy en día, ¿no? Y vemos esta espiritualidad tan como posmoderna, ¿no? Parece que lo que yo crea ya está y aquí acabamos. Entonces cada uno se hace una espiritualidad a su manera y eso lo que pasa, el gran problema que hay, dices, está bien en cierta manera porque ya no dependemos de esas estructuras jerárquicas, ¿no? del cristianismo, del catolicismo. Pero al hacernos la espiritualidad cada uno a su manera, ¿qué pasa? Que impide el diálogo, impide que la espiritualidad sea algo compartido, ¿no? Necesitamos ponernos de acuerdo en unos mínimos, en cierta base filosófica, práctica, para después poder compartirlo y que esta espiritualidad florezca en el seno de una comunidad, porque al final la espiritualidad tiene que ser comunitaria, o sea, si es individual, puede ser un héroe, puede ser, yo qué sé, un Jesús o un Buda, ¿no? Que hicieron su propio camino y lucharon contra todo y lo lograron, ¿no? Pero normalmente la mayoría de nosotros necesitamos el acompañamiento de una comunidad humana que sea un puente hacia la sociedad, ¿no? No algo aislado, no, ¿vale? Y entonces mi idea era sentar unas bases mínimas para que, que la espiritualidad pueda ser algo compartido, algo que nos enriquezca. En el libro hago la comparación de la escalera y una escalera con barandilla, ¿no? A veces la espiritualidad es la escalera que nos lleva hacia arriba, ¿no? Que la meta, ¿no? Que es Dios, la realización, la felicidad, ¿no? La felicidad interior, ¿no? Una felicidad que no depende del entorno. Y lo que yo pienso es que la escalera tiene que tener una barandilla, ¿no? La barandilla es como esta cierta estructura que le da un rigor que permite que sea compartida y que tenga el acompañamiento y el amparo de esta comunidad, ¿no? Entonces, esto surge de una experiencia personal, ¿no? O sea, desde los 18 años yo tuve una crisis muy fuerte, ¿no? De repente, mira que tenía todo, había ido a un buen colegio, tenía familia, dinero, podía estudiar lo que me diera la gana. Y de repente sentí que fuera no iba a encontrar nada. Como que el mundo estaba vacío y veía como un pozo negro a mi alrededor, ¿no? Hasta que me fui de viaje y tal, y conocí a gente, y me di cuenta de que al final la felicidad es algo que real depende de uno mismo. Y empecé a meditar y a tratar de seguir un camino hacia lo que yo consideraba la divinidad o Dios, ¿no? Y ¿cuál es el problema, ¿no? Que yo me encontré? Es un camino muy solitario, ¿no?
o sea, súper solitario. Y más en Occidente, ¿no? Porque dices que si hubiera nacido en la India, yo qué sé, sería un renunciante, ¿no? Y además son como súper respetados, ¿no? Toda la gente te abre su casa, ¿no? Y es como hasta un orgullo para la familia, ¿no? Este está buscando a Dios, ¿no? Sí. Y la sociedad trabaja para que estas personas puedan existir, ¿no? Pero yo un poco me sentía como un renunciante en Occidente, ¿no? Y dices, es muy difícil, ¿no? Y más que no hay ni esta estructura ni esta cultura y entonces cada uno tienes que ir haciendo tu camino, ¿no? Como puedes, a trompicones. Y a lo largo de este camino fui descubriendo autores, maestros, enseñanzas. Y poco a poco entendí lo que después en el libro he reflejado, ¿no? Tanto una filosofía como una práctica que tiene que ser muy global, ¿no? Porque el ser humano es muy complejo y requiere un montón de prácticas. Yo en un punto, ¿no? Estuve un tiempo con un maestro de Vedanta y bueno, ya se suponía que ya sabía, ¿no? Y tal. Y después, pero tengo la suerte de que tengo mi mujer que no ha podido venir, que es como mi maestra también. Y me dice, pero a ver, ¿esto de qué te sirve, sabes? O sea, mucho sí que Brahman y tal, pero al final... Y entonces entran muchas otras prácticas, ¿no? La psicoterapia, la oración, cosas que describo en el... Ahora entraré en la parte práctica. Al final, el libro, ¿no? Tiene una parte filosófica, ¿vale? Una parte que es como la base, ¿no? O sea, si lo empezáis a leer, he tratado de que sea lo más ameno posible, pero, muchos de vosotros y vosotras pues estaréis familiarizadas ya con estos términos. Pero bueno, hay gente que me ha dicho que si no estás acostumbrado te puede costar, ¿no? Pero más que nada lo que trato de sentar la base es del término panteísmo, ¿no? Es decir... No es que cueste, ¿eh? No es que cueste. No. Porque No, abre ventanas, ¿eh? Abre ventanas. No, digo pero, ciertas personas que no están familiarizadas, pero yo creo que es bastante ameno. Sí. Entonces, al final, el libro parte de un término súper simple, que es lo que llaman, ¿no?, panteísmo, ¿no? Porque he buscado un término así como que fuera muy sencillo y que pudiera decir mucho, ¿no? Y digo, ostras, es que panteísmo significa pan, teos, ¿no? Todo es Dios, es que es perfecto, ¿no? Y es como una especie de significado atómico, ¿no? Pero que engloba una fuerza brutal, ¿no? Y todo el libro es como el desarrollo, como lo más lógico, coherente posible, de esta idea tan atómica, tan potente y tan sencilla de que todo es Dios, ¿no? ¿Cómo se entiende esto filosóficamente, en la práctica, en nivel social, ¿no?, que es súper importante? Entonces, partiendo de este término, de este significado tan sencillo, ¿no?, explicar, ¿no?, en términos filosóficos, qué significa que todo es Dios, ¿no? Sabía que arribaría tarde. ¿Vols seure aquí? ¿Vols seure aquí? Sí. Bueno, entonces, ¿qué significa que todo es Dios, no? Entonces, en el libro de desarrollo, ¿no? Hola, Jordi. El mundo es Dios, el individuo es Dios, todo es Dios, ¿no? Esto no significa que Dios sea solo lo que vemos y tocamos, ¿vale? Sino que es lo que vemos y tocamos y es algo más, ¿no? Algo invisible, que está más allá, que no podemos ver ni tocar, pero podemos sentir, ¿no? Y a lo que nos podemos acercar, ¿no? Entonces, esto lo desarrollo a través de 3 místicos, ¿no? Shankara, Eckhart y Rumi. Utilizo la metáfora como que cada uno está en un poblado diferente y hay una montaña en medio y los 3 siguen diferentes senderos hasta que llegan a la cumbre, ¿no? Y en la cumbre se encuentran y ahí dialogan y se entienden entre ellos, ¿no?
Entonces voy poniendo en su boca, bueno, extraído de sus libros, obviamente, parte de sus enseñanzas, ¿no? Y cómo realmente están diciendo lo mismo en el fondo, ¿no? Esto sutilmente también está lanzando el mensaje de que, más allá de las divisiones religiosas, que tanto nos enfrentan, en los realmente grandes hay una misma conciencia y un mismo entendimiento de la realidad. Entonces, ¿no?, desarrollé esta parte filosófica que con la intención total de oponerme a la visión materialista, ¿no?, de la realidad. Es como un enfrentamiento total, ¿no? Es como hoy en día, ¿no?, desde la ciencia y desde el paradigma dominante que tenemos, pues se dejó el monoteísmo, pero nos hemos quedado como solo con este mundo, ¿no?, con lo que podemos percibir. Y creo que esto es muy, muy difícil de sobrellevar para el ser humano. O sea, necesitamos un sentido de lo sagrado, un sentido de lo divino, algo que dé sentido, que dé significado a nuestra vida, que nos reconforte en los momentos más duros y que justamente sirva como antídoto a tantas patologías que tenemos hoy en día, ¿no?, como la depresión, la ansiedad, la angustia. Todo esto viene mucho de estar en esta prisión de materia a la que de alguna manera nos han abocado, ¿no?, el paradigma dominante en el que vivimos. Pues bien, el panteísmo se enfrenta a todo esto. Lo que dice es que esta realidad es sagrada, es Dios, es una expresión de la divinidad que como tal merece nuestro amor, nuestro respeto, y nosotros en el fondo también somos eso, ¿no? Esa divinidad somos nosotros, es el otro, es la naturaleza, es la totalidad de la realidad y más allá, como decía, de lo que podemos ver y tocar. Entonces, en esta parte filosófica, más filosófica, es como las bases, ¿no?, doctrinales de esto. Entonces, después está la parte práctica, ¿no?, porque dices, esto vale, está muy bien, puede que sea verdad, pero ¿cómo esto lo llevo a cabo? ¿No? Porque si nos dicen que Dios está en el cielo, es muy fácil, ¿no? Tenemos que adorar a Dios y ya está. Si nos dicen que hay muchos dioses, ¿no?, pues hay maneras de adorarles. Hoy en día es como el Dios es el individuo, ¿no?, es la era narcisista, ¿no?, y pues nos adoramos, ¿no?, todo el tiempo nosotros mismos. Ahora, si Dios está en todo, es toda la realidad, ¿qué hacemos, no? Porque es que entonces hay ahí lo que he llamado la disciplina panteísta. Disciplina puede sonar un poco así para algunos, pero vivimos en un mundo, ¿no?, con muchísimos estímulos, que nos pilla por todas partes nos distrae, podemos estar un momento bien y ¡pam!, cualquier cosa, ¿no? Y no solo la realidad en sí misma, que es maya, ¿no?, que hay muchas tentaciones como naturales y mucho engaño como a nivel metafísico, ¿no?, pero también la sociedad está erigida de una forma que no está en armonía con esta verdad, y desde todos lados, como esto que decías del tiempo, nos quieren sacar de nuestro ser espiritual, y entonces necesitamos para todo eso algo a lo que agarrarnos, una disciplina, ¿no?, porque tiene que ser algo diario, algo que realmente sirva. Entonces, la disciplina, hay personas, lo que decía que me había encontrado, ¿no?, el Vedanta, ¿no?, hace mucho énfasis en el intelecto, o al menos esta es mi experiencia fue así, ¿no?, en comprender que la totalidad, que todo es Brahman, que yo soy Brahman, tal. Hay caminos más del corazón, hay el yoga y la meditación, hay la psicoterapia, por ejemplo, que es muy importante también. Pero claro, no nos sirve solo una cosa, o sea, somos muy complejos y pienso que todo es útil, ¿no? Entonces trata la disciplina panteísta de abarcar todas las partes del ser humano, ¿no? Para empezar, el cuidado del cuerpo, ¿no?, que es lo más básico, ¿no?
el panteísmo tiene una visión como sagrada, ¿no? de lo físico también, de la realidad, ¿no? O sea, la multiplicidad, la diversidad de formas es algo que elogiar, que honrar, no que rechazar, ¿no? Y en este sentido el cuerpo, como vestido de la divinidad, ¿no? Es digno de honra y de cuidado, ¿no? De ser. Bueno, muy brevemente, el cuidado del cuerpo, la premisa fundamental es que cuanto más alejados vivimos de la naturaleza, más nos enfermamos, ¿no? Tanto en relación al vestido, a la alimentación, a la vivienda, ¿no? A la medicina. Hemos vivido miles y miles de años en contacto con la naturaleza, con los ritmos biológicos, ¿no? Lo que decimos del tiempo. Estamos en un tiempo cuantificado, matemático, científico, que va muchas veces contra los ritmos naturales biológicos del organismo, ¿no? Entonces, en muchos sentidos, vivimos en una sociedad que se aparta de la naturaleza y que nos enferma, ¿no? Totalmente. La alimentación, por ejemplo, hemos vivido miles de años tomando una serie de alimentos y ahora de repente nos ponemos a comer alimentos procesados, otro tipo de cosas, y es que es normal, es que nuestro cuerpo tiene una historia, ¿no? una herencia de miles de años, ¿no? No puede cambiar de golpe. Entonces, el contacto con la naturaleza. Hay un apunte que quiero hacer porque, bueno, lo haré después porque es importante. Después entonces está en la mente, ¿no? Llamado el gran camino de la mente, en el que lo llamo gran camino porque creo que tendría que ser para todo el mundo, ¿sabes? O sea, aquí a lo mejor muchos de vosotros tenéis como una inquietud más espiritual, más mística y tal, pero hay muchísima gente que no. Y yo pienso que la espiritualidad no tiene que ser elitista, no tiene que ser para unos cuantos. No tenemos que ser unos cuantos que digamos, qué guay, y mientras vosotros apañaros, ¿no? Esto lo entendió muy bien el catolicismo, por ejemplo, o sea, con sus... pero tuvo la vocación de ser para todo el mundo, lo que no pasa con muchas espiritualidades actuales, ¿no? Entonces lo llamo el gran camino de la mente, y porque pienso que son prácticas que todo el mundo le iría bien, ¿no? Seguir, independientemente de sus creencias o su vocación más mística o menos, o lo que sea. Y lo divido en vía del intelecto y vía del corazón, ¿vale? La vía del intelecto, el fin es como limpiar la mente de la ignorancia, ¿no? O sea, tener conocimiento, es una vía bastante filosófica. Lo digo muy brevemente porque ya lo veréis en el libro. Y la vía del corazón, ¿no? Es una vía que busca más la purificación de las emociones dolorosas. Llamo mente tanto al intelecto como al corazón, ¿vale? A veces llamamos mente solo a la parte discursiva, pero la mente sensitiva, que es el corazón, también forma parte de este sujeto invisible que somos. Entonces, hay distintas prácticas, tanto para el intelecto como para el corazón. Vale, y después está la vía, lo que he llamado la vía del espíritu, que sí que es como para vocaciones más místicas o que tienen esta sed de trascendencia, que hay la discriminación y la contemplación. Quería decir lo que había dicho antes que no he dicho, es que, por ejemplo, en el cuidado del cuerpo hago un apunte, porque es que creo que es muy importante, que, por ejemplo, en todo el tema de la alimentación, ¿no? de la vivienda y todo esto, claro, si eres rico es muy fácil, ¿no? O sea, tienes tu mansión, vas a tus clases de yoga, ¿no? Está muy, ¿no? Vives súper bien, ¿no? ¿Y qué pasa con la gente que no tiene estos recursos económicos y tal, ¿no? Entonces, por eso pienso que la espiritualidad no tiene que ser solo centrarse en el individuo, en lo que puede hacer el individuo, sino que tiene que tener en cuenta el contexto en el que vivimos, que permite que unas personas puedan evolucionar espiritualmente y otras no, porque están totalmente agarradas a la supervivencia, ¿no? Después es muy importante la última parte, ¿no? Y en la última parte, ya entro en ella, porque yo digo, vale, hay una filosofía, una
una práctica y qué, ¿no? Porque, vale, podemos estar mejor, pero es que si en nuestro entorno hay sufrimiento, todo es Dios, o sea, hay un solo organismo, una sola entidad. Entonces, el sufrimiento del otro es nuestro sufrimiento. No podemos realmente estar plenos mientras el otro sufre, ¿no? Entonces, esto es algo que no se suele tener en cuenta y es como, vale, busca la felicidad, sigue estos pasos y tal, pero es que la espiritualidad, de ahí, ella creo que lo había comentado, el término revolucionaria, ¿no? Sí. Tiene muchos sentidos en este libro, pero uno de ellos es que tiene que tener un componente social y político, ¿no? O sea, no puede ser algo narcisista, algo de, mira, busco mi felicidad y al resto que le den, ¿no? O sea, la espiritualidad nunca ha sido así. Nunca. Buda no era así, Jesús no era así, los autores que trato tampoco se esforzaron un montón en ayudar a los demás. Entonces, de verdad, o sea, la espiritualidad es que no podemos caer en lo que tanto se nos vende, ¿no? De ayúdate a ti mismo y qué pasa, ¿no? O sea, mi vida, yo creo que la vida humana no tiene verdadero sentido hasta que no es para los demás, hasta que no sirve al bienestar tanto de los seres humanos como de la naturaleza, ¿no? De los animales incluso, del resto de la vida. Entonces, por eso está la última parte, que es el paradigma panteísta. O sea, es como la idea de que, vale, a lo mejor somos unos cuantos que tenemos estas ideas y tal, y entonces cada uno en su ámbito esforcémonos por llevarlas al resto de la sociedad, ¿no? Y entonces ahí es cuando trato diversos temas. Quedo un poco de agua. Si se hace muy aburrido me decís, o si me alargo, ¿vale? Porque es que me olvida el reloj y no... No, tú habla que yo también Me después avisa. te hablaré. No, yo te hablaré también, que te quiere decir cosas. Vale. Sí. Cuando me tenga que callar me avisa. No. Vale. Pues entonces está el paradigma panteísta en que hablo de diversos ámbitos en los que la espiritualidad estaría bien que influyera, ¿no? O sea, hablo de la ecología, de la ciencia, de la política, de la educación, de la ética. De la sanidad, hospitales. Entonces, bueno, voy a mencionar muy brevemente alguno, por ejemplo, la ética, ¿no? O sea, claro, he estudiado filosofía y es como, quería por decir la mía, ¿no? Porque es que siempre es, ¿y la ética qué fundamento tiene? Para mí es como muy claro, o sea, si solo hay una realidad, si solo hay un ser, el otro, ¿no? Y esto ya lo decía Schopenhauer y lo cito ahí, el otro es un espejo de mí mismo, o sea, tras los ojos del otro estoy yo. Hay un solo ser. Y por lo tanto, cuando se entiende esto, el amor es como, no es algo forzado o hacer el bien porque me obliguen, porque me coaccionen para hacerlo, sino porque es que en el rostro del otro veo mi propio rostro, en el sufrimiento del otro veo mi sufrimiento. Entonces, la ética tiene un fundamento muy claro, o sea, es que si solo hay una realidad, si Dios es todo, los demás son yo y yo soy los demás, ¿no? Entonces, es como el primer punto que trato porque es como un poco la base, ¿no? De todos. Esto cómo se expresa, ¿no? Por ejemplo, en la ecología, ¿no? O sea, nos dicen que tenemos que proteger a la naturaleza porque si no, no sobreviviremos, ¿no? Y nos dan estadísticas y números. Pero es que no hay que proteger... Vale, está bien que lo razonemos y que entendamos por qué hay que protegerla, pero es que la gracia es entender que la naturaleza es un espejo, un reflejo sagrado de la divinidad. Es despertar en nosotros este sentimiento de reverencia hacia lo vivo, hacia todas las criaturas. Esto que ya tenían los pueblos que llamamos primitivos, ¿no? Y que muchos de ellos exterminamos, y que es tan fundamental, ¿no? Esta reverencia hacia lo que da vida, ¿no? Hacia lo que nos da vida. Trato este tema, la naturaleza.
hablo de la educación, hablo de la política también, por ejemplo, porque, por lo que decía, ¿no? Porque vivimos en una estructura que coacciona mucho al individuo, o sea, nos creemos muy libres, ¿no? Y que podemos votar y tal, pero al final, en la práctica, tenemos nulo poder de decisión, nulo. O sea, no podemos decir prácticamente sobre nada de lo que... Es que ni sobre nuestra propia calle, cómo queremos, si queremos que haya un árbol o no, yo qué sé, es que tenemos nulo poder de decisión, estamos muy alienados. Entonces ahí propongo pues unas ideas así libertarias, ¿no? Como en el que el ser humano es igual y libre, ¿no? Entre todos, y no hay una instancia centralizada que nos coaccione, que nos obligue a hacer quién sabe qué, ¿no? Esto es muy utópico, ¿no? Siempre me han dicho que soy muy idealista o muy optimista, ¿no? Pero o sea, que lo dicen como un insulto y no lo es, ¿no? Pienso que está bien tener metas, por ejemplo, este tema del anarquismo, ¿no? Que quizá no se realizan al momento, pero tenemos que soñar, tenemos que tener esperanza, tenemos que saber lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno sería que todos, ¿no? Nos tratáramos y viviéramos pues como los primeros cristianos, como hermanos, ¿no? Al final, como en igualdad y libertad, ¿no? Sin unos que oprimen a otros, sin gente que tiene muchísimo y otros que no tienen nada, sin gente que toma todas las decisiones y otros que no tienen ningún poder, ¿no? Pero lo ideal sería vivir en esta libertad y en esta igualdad entre todos, ¿no? Vale, que no lo voy a hacer ya, pero sepamos lo que es bueno y procuremos caminar hacia ello, ¿no? Entonces, bueno, el libro tiene estas tres partes, ¿no? La teoría es muy importante, son unos mínimos, pero lo es igual la práctica, ponerla en práctica, y lo es en la misma medida que esta práctica que llevamos individualmente o en el seno de una pequeña comunidad tenga un reflejo y se traduzca en toda la sociedad, en toda la sociedad. O sea, la espiritualidad tiene que ser revolucionaria porque tiene que ser transformadora, tiene que servir, tiene que ser útil. Para mí, bueno, no sé si lo sabéis, pero este libro surgió en un máster que hice de Ciencias de las Religiones. Bueno, ahí la enseñanza que aprendí principalmente, porque te enseñan un montón de religiones, ¿no? Por ejemplo, de América, ¿no? O yo qué sé, la Umbanda, la Quimbanda o los pentecostales, ¿no? Y que se ponen en trance, que no sé qué. Y la primera reacción mía era, vaya tontería, ¿no? Esto no tiene sentido, que hay unos espíritus aquí. Bueno, mil historias, ¿no? Porque cada religión tiene sus cosas. Y lo que yo aprendí es que a esa gente que está en esas religiones, en esos cultos, les sirve. Y les servía para aliviar su sufrimiento. O sea, por ejemplo, una persona que ha estado toda la vida de sicario, se iba a los pentecostales y le servía, ¿sabes? Entonces, para mí, una espiritualidad tiene que ser útil, tiene que servir para aliviar el sufrimiento, tanto propio como de los demás. Si no, para mí no tiene sentido, por muy bella, por muy bien que esté formulada a nivel teórico, por mucho que nos ayude individualmente, tiene que ser, al final, tiene que tener las tres patas, que tenga un rigor filosófico, o sea, que no sea una tontería, que tiene que tener unos fundamentos y tiene que ser razonable. Eso es otra cosa, ¿no? O sea, muchas de las espiritualidades de hoy en día, pues, tienden a desdeñar la parte racional, y la razón es buena, solo que tiene que estar al servicio de la intuición, del espíritu, de algo elevado, ¿no? Pero es necesaria. ¿Por qué? Porque tenemos muchas ideas erróneas o equivocadas. Entonces, la sabiduría o la espiritualidad bien explicada, pues sirve como antídoto, ¿no? De todas esas ideas erróneas y sirve para tener una mente como más educada o más sutil o más tranquila, ¿no?
Entonces es muy importante que una espiritualidad para mí tenga esta parte filosófica bien explicada. Igual de importante es la parte práctica, que sea útil, igual de importante es la parte de compromiso social, y todo eso, ya volvamos al principio, todo eso enmarcado en una dimensión comunitaria. O sea, porque yo ahora, yo qué sé, puedo coger el libro, ¿no?, uno de vosotros, y bueno, y muy interesante, ¿no?, y tal, pero o busco aplicarlo, ¿no?, de alguna manera. Pero si tienes otras personas que a lo mejor han leído lo mismo, a lo mejor están de acuerdo, y tú lo que también has hecho aquí, ¿no?, un poco de que entre todos nos apoyamos, porque al final los que estamos aquí, pues mira, somos unos cuantos, pero fuera está todo un mundo, ¿no?, que va contra todo lo que estamos intentando aquí. Esto es la realidad y tenemos que ser conscientes, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la comunidad, ¿no? Y por eso, y del rigor, porque hace falta como unos mínimos en los que podamos estar de acuerdo para que pueda ser compartido, ¿no? Y entonces es lo que me he esforzado como en delimitar unos mínimos para poder formular esta espiritualidad. Y bueno, y ya está. Y es una propuesta que hago, ¿no? Yo simplemente me he limitado a escribir esto, y es una propuesta que yo, bueno, que he tenido la suerte de poder publicar con Kairos y tal, y que yo dejo ahí, ¿no? Y después ya bueno, lo que surja. Bueno, yo quería decir que a mí me ha parecido muy interesante que él presente este libro en un centro de yoga, ¿no? Porque el yoga está muy mal entendido. El yoga por fuera se ve como si fueran asanas y fueran asanas difíciles, Sí. pero desde luego aquí no es lo que se hace, y eso lo sabe todo el mundo que está aquí dentro, porque aquí trabajamos con los textos sagrados y aquí trabajamos con respiraciones antiguas, y aquí tenemos un trabajo muy de antes, ¿vale? Todo el yoga que se da aquí viene de India, y no trabajamos con el neo-yoga, que lo llamo, ¿sabes? Porque creo que es muy interesante este camino en comunidad, pero la práctica como disciplina. Entonces, realmente el libro, yo creo que es a lo que él se refería cuando ha dicho que algunas personas pueden decir que tiene como una cierta dificultad, no rebaja lo que dicen los tres místicos, no lo rebaja. Claro. Y esto me parece que es algo no solo de agradecer, sino que estamos perdiendo, porque estamos facilitando todo tanto, estamos enseñando las cosas casi como para gente que no entiende, y lo que estamos haciendo es rebajar el intelecto. Claro. Nuestra mente puede ser cortita, no digo que no, pero el intelecto no lo es. Y no, estamos perdiendo el acceso al intelecto. Y entonces creo que este libro... Que sea sí. ameno, ¿no? O sea, no significa que sea un vídeo de TikTok, ¿sabes? Exacto. Que venga, va y... Exacto. O sea, tiene... Exacto. Claro, o sea... sí, que a veces... El lector tiene que ser un elemento como activo, no totalmente pasivo. O sea, tiene que hacer su esfuerzo, claro. Tiene que hacer su esfuerzo y sus pausas, que es lo que me ha interesado del libro, las pausas. No es un libro que puedas leer en media hora. Mira, me cojo media hora y me lo leo. No. Es un libro que te abre puertas, te abre ventanas, con lo cual tienes que tener pausas. Pausas para saber lo que te está diciendo este maestro, lo que te está diciendo el otro, lo que tienen en común y lo que no. Porque los tres senderos son tres lados de la montaña, el camino es distinto, la cima no, ¿no? Pero ¿cómo llegamos? Entonces, claro, el recogimiento de los sentidos, ¿no? Es lo que estamos perdiendo. O sea, estamos tan en la materia que a veces explico aquí en los centros de yoga, el yoga es un darshana, y el darshana es una forma de ver, y está el veedor y lo que ves. Claro, ya solo eso te habla de comunidad. Si dejamos de mirar al otro con este narcisismo actual que está en la espiritualidad, hemos perdido la resolución del sufrimiento, porque el sufrimiento viene por creer que somos individuales. No lo somos, somos interdependientes. El sufrimiento viene por creer que somos únicos. No lo somos, somos múltiples. Y el sufrimiento viene por creer que somos permanentes. No lo somos, somos impermanentes. Entonces, claro, este libro es un libro que está sostenido en el amor, ¿no? O sea, realmente las enseñanzas al final te dicen que todo es con el otro, que todo es a través del otro, que todo es, ¿no?, de esta forma. Entonces, claro, yo soy tú, tú eres eso, yo soy eso,
y para alcanzar al Padre tiene que ser a través del Hijo. O sea, quiero decir que es clarísimo, las enseñanzas nos dicen que hay algo más grande que nosotros, que en este mundo matérico hemos pensado que con nosotros es suficiente, Sí, y este libro es un recuerdo, ¿no? claro. Nos trae todo Sí, esto es tal aquí. cual el mensaje este, ¿eh? El mensaje del amor es lo principal, o sea, de que no somos, lo que tú decías, que estamos interconectados al final. Se expresa en un lenguaje como muy a través de estos místicos y tal, pero al final es muy sencillo, ¿no? O sea, es que somos un organismo, somos un ser y dependemos unos de otros y ahí el amor es lo que cobra. Es para mí la prueba del algodón de una espiritualidad, ¿no? De un sistema, o sea, Sí, al final, porque en eso está el alivio del sufrimiento también, o sea, cuando nos conectamos, cuando es lo que buscamos todos al final. sí. Yo quiero tener tres frases de los maestros, ¿no? Rumi dice, el amor es el secreto del secreto de Dios. Es que es maravillosa esta frase. El amor es el secreto del secreto de Dios. O sea, ¿cómo podemos tener tanto miedo a utilizar la palabra Dios, no? Decíamos que Krishnamacharya, su hijo de Sikachara, era científico, y cada vez que Krishnamacharya, que era muy devoto, hablaba de Dios, su hijo se iba y decía que no quería hablar de Dios. Sí, esto es terrible. Y Krishnamacharya le dijo, no voy a hablarte más de Dios. El día que tú quieras ya preguntarás. Krishnamacharya murió con 101 años y el otro preguntó cuando tenía 55. O sea, toda la vida al lado de Krishnamacharya y se le escapó Dios. Y lo notas, porque tú ves las traducciones de Desikachar y falta lo espiritual. No es lo mismo que cuando lees libros de Krishnamacharya escritos por los Mohan o por Srivastava Ramaswamy, devotos completamente. Y eso que se pierde, wow, ¿no? Es como lo que sostiene la enseñanza de este gran maestro. Frase de Shankara, tú eres eso, Tattwamasi, tú eres eso. Eso es Brahman, tú eres eso. Y el maestro Eckhart, el templo en el que Dios quiere dominar según su voluntad es el alma del hombre. O sea, que realmente estas comuniones, ¿no?, las hemos perdido pensando que lo sabemos todo. Sí, es que es el problema, ¿no? De que tenemos la idea del Dios que de alguna forma impusieron a las generaciones pasadas. Y el Dios que, bueno, que muchos filósofos, ¿no?, como se cargaron, entre comillas, Nietzsche y tal, ¿no?, que dijo que Dios había muerto. Sí. Y Freud y Feuerbach y otros, pero ellos en realidad se cargaron una determinada noción de Dios, ¿no? Pero Sí. en realidad yo creo que necesitamos recuperar, o sea, lo que tú Dios. dices, Dios, y una nueva idea de Dios necesitamos, Sí. ¿no? No nos sirve el Sí. Dios antiguo, tampoco nos sirve este mundo de materia en el que el Dios es... al final, el ser humano necesita siempre algo sagrado, ¿no? Sí. Algo divino, porque tenemos esa necesidad. Y al no encontrarlo en la espiritualidad o en Dios, lo que decía, nos hemos vuelto nosotros como pequeños dioses, ¿no? Que bueno, pues que Que no nos llegamos a exponemos, nada. que lo que decimos es lo que, ¿no? Y en este narcisismo. Y sí, entonces necesitamos ni el Dios pasado ni este mundo sin Dios, ¿no? Sino una nueva idea de Dios, ¿no? Que Sí. es lo que yo, bueno, y los grandes, ¿no? Sí. Como que todo es Dios y que Dios es la totalidad de la realidad, no es una entidad ahí lejos del ser humano, ¿no? Todo el término panteísmo, ¿no? Se pone todo el tiempo, ¿no?, como esta idea de yo estoy aquí, Dios está lejos, no hay un abismo entre Dios y el ser humano. Todo el tiempo busca como destruir este abismo, ¿no? Que después en nuestra condición humana a veces sí que estamos al otro lado del abismo y sí que necesitamos esta figura, este Dios al que orar, al que dirigirnos, pero sabiendo que en último término Dios es nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Y no hay tal separación. Entonces, esto es creo, una idea más evolucionada de Dios. Bueno, yo lo pienso así, no es que diga que es mejor o lo que sea, pero
pienso que ya no nos sirve, es que ya no es útil la pasada, ni es útil este mundo ni el ateísmo, el materialismo en el que vivimos tampoco es útil. Entonces, No, es que esta nueva idea de materialismo, Dios sí. creo que es urgentísima para el ser humano. Es que en el materialismo nada es Dios y entonces no tiene sentido nada realmente. Pero Claro. en la búsqueda de Dios y de todo es Dios, todo coge sentido. Yo lo que quiero decir es que en yoga, en los Yoga Sutra de Patanjali, nosotros para hablar de Dios, que hablamos de Dios, tenemos que meditar sobre las cualidades de Dios. Y esto me parece que es algo que realmente devuelve profundidad a todo, porque el concepto de Dios es el que estropea la palabra Dios. Todos tenemos una idea, la que sea que tengamos cada uno, conforme a lo que nos ha pasado en casa, ¿no? Cuando éramos pequeñas, o las obligaciones que hemos tenido. Pero las cualidades de Dios, ¿no? Entonces, según los Yoga Sutra, Dios es el ser supremo, cuyas acciones no se basan jamás en la comprensión defectuosa. Primera definición, que es maravillosa, porque todos nosotros entendemos con comprensión defectuosa y en cambio nos creemos, nos endiosamos, ¿no? No, Dios es aquel cuyas acciones no se basan jamás en la comprensión defectuosa. Dios conoce todo lo que se puede conocer. Dios es eterno. Nosotros no. De hecho, es el enseñante último, es la fuente de guía para todos los instructores pasados, presentes y futuros. La forma más apropiada tiene en cuenta las cualidades de Dios. Para estar en relación con Dios es necesario dirigirse a Él de una manera adecuada y reflexionar regularmente sobre sus cualidades. Y ahí todos los conceptos que tenemos desaparecen. Que realmente la materia nos ha hecho mucho daño. Sí. Yo, bueno, claro, Patanjali lo expresa súper, ¿no? Sí. Yo, bueno, en el libro, claro, digo, a mi hermano se lo di a leer, que mi hermano no cree en nada, ¿no? Y me dijo, ostras, que, bueno, le gustó, ¿no? Y tal, pero leyó la primera parte, ¿no? La parte de filosófica y tal, y me dijo, vale, todo es Dios, pero ¿qué es Dios, no? Y ahí es... Entonces dije, Dios, bueno, en los Upanishads lo describen de una manera, tal, esto no caí, pero para mí es amor, felicidad y conciencia, ¿no? O sea, es como para mí lo básico, ¿no? Si tú entiendes a Dios de esta manera y entiendes que este es el fundamento del universo y que la base de la realidad es esto, es amor, felicidad, conciencia, ¿no? Despierta. No sé, se vive de otra manera, ¿sabes? Se ve de otra manera. Se vive de otra manera porque ya no es un cúmulo de materia ciega o tampoco una creación de un Dios que él pone ahí, venga, pudriros aquí, ¿sabes? Ya os salvaréis o ya os vendrá alguien a salvaros. ¿No? Como si fuera un castigo o un valle de lágrimas, ¿no? No, ostras, es que el fundamento de todo, la base de la realidad es amor, felicidad y conciencia. Entonces, esta fe que te la da no es solo algo filosófico, ¿no? Sino que la podéis, ¿no? Habréis tenido muchos de vosotros meditando, ¿no? Esta experiencia de que hay un fundamento increíblemente dichoso de la realidad, ¿no? Que al final lo describo, ¿no? Que el universo es casi como una carcajada de Dios, ¿no? Es algo... Para mí la realidad no es algo serio, ¿no? Es como algo... O sea, es que hay un autor, ¿no? Que hablo, ¿no? Que dice que estamos tan metidos en nuestra antigua idea de Dios, ¿no? Que lo concebimos como un ser serio ahí haciendo el venga, no sé qué. Juzgando, riñendo. Y dice, no nos podemos concebir un Dios con sentido del humor. Sí. Y yo creo que esta es la idea más aproximada de, claro, diciendo en términos humanos, ¿no? Pero, y bueno, también en el hinduismo, ¿no? Que es un juego de Dios consigo mismo o un espejismo o una broma, ¿no? O un truco de magia, ¿no? Sí. O sea, al final, ver esto, ver esta realidad así y ver que hay un fundamento que es risa, que es amor, que es felicidad, que es conciencia, hace que vivas mejor. O sea, Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda, ¿no?
Sí, en vez de la existencia yo bueno, pues otro, ¿no? No me acuerdo ahora, pero cambié uno de ellos, Sí. para hacerlo más. Pero sí, es como que esta idea de Dios yo creo que es mucho más útil, ¿no? Mucho más útil. Para hoy en día. Mucho más útil. O sea, No sé qué dirán las preguntas, pero... Siempre lo ha sido, pero no sé, creo que es lo que necesitamos. Sí. ¿Sabes? Y otra cosa, el concepto o sea, la vida es vida, la fuerza vital es lo que podemos llamar Dios, la fuerza vital está en todo, ¿no? Está en las plantas, en los animales, en nosotros, esta fuerza que vive en nosotros. Pero, ¿te parece que estamos empequeñeciendo a la naturaleza? O sea, la naturaleza no es solo lo que vemos, ¿no? Quiero decir, estamos viviendo ya en ciudades, estamos viviendo La Rápita, que desde luego es un pueblo maravilloso para vivir, últimamente parece una ciudad porque hay una velocidad de vida y un tráfico y un todo, que de repente dejamos de ver la naturaleza. Nosotros vivimos en la naturaleza, dejamos de verla. Y entonces empequeñecemos a la naturaleza diciendo que es Dios y sin embargo no nos damos cuenta de que vivimos en ella, ¿no? Que realmente somos naturaleza, somos con ella. Hay como un empequeñecimiento ahora de la naturaleza. Parece que te tengas que desplazar a un sitio para ver algo, en vez de está en nosotros, ¿no? Sí. Bueno, hay mucho la idea de que la naturaleza está ahí y nosotros aquí, ¿no? Sí, separada. Incluso, ¿no? El ecologismo antiguo es como vamos a proteger la naturaleza del ser humano y una barrera, ¿no? Y ahí como si fuera una pieza de museo, ¿no? Exacto. Ya la iremos a ver un día. Y a veces pagando y todo, ¿no? Sí. En los parques, bueno, no sé. No he ido nunca, no lo sé. Pero bueno. Pero sí. Pero es como algo aparte, ¿no? Que Sí. buscan como si fuéramos... que a ver, que no somos ángeles, pero podemos tener una relación armónica con la naturaleza. O sea, yo hablo de un reenamoramiento entre el ser humano y la naturaleza. Necesitamos un reenamoramiento, un reencuentro. Lo que dices, o sea, llenar de naturaleza las ciudades o vivir en un entorno ya directamente el campo, lo que sea. Pero este encuentro es raro, ¿eh? Es que es indispensable. Sí, sí. Y lo que decía antes, ¿no? Es que por nuestra salud del cuerpo mismo, ya Sí, sí. ni te hablo de la mente, obviamente, ¿no? Pero es que es por todo. O sea, Sí, sí. Es que ahí, ese alejamiento que nos es como han hecho coger de la un naturaleza, pez y sacarlo de la pecera claro, y esperar que cuánto va a aguantar claro. fuera de la pecera ese pez, ¿no? Sí. Y esta civilización y esta sociedad, estamos ahí como un pez fuera de la pecera, ahí esperando a ver, ¿no? Cuánto aguantamos y no puede ser. No. Tenemos que volver a la pecera. No podemos respirar. Al mar mejor. Bueno, pues ahora abriremos el turno de preguntas, pero quería decir que realmente Luis en este libro propone una aplicación práctica de todo lo que ha dicho, porque no niega el mundo y tampoco niega el cuerpo. Esto también me parece importante, porque a veces si no nos vamos a mundos muy abstractos, pero negamos esta vida que tenemos y no la niega, ¿no? Sí que menciona una ignorancia, esta ignorancia de la mente en reconocer su propia esencia, que es un poco el trasfondo de todo lo que estamos hablando. Y una de las cosas que comenta, que he pensado mucho en ti, Emma, porque he pensado en ti, él habla de limpiar el corazón, ¿no? Limpiar el corazón para que surja estas energías del amor, que son felicidad y alegría, nuestro santosha, ¿no? En yoga. O sea, esto limpiando el corazón. Nosotros limpiamos el corazón respirando, todas las prácticas de pranayama que hacemos y todo el hincapié que tenemos durante la práctica. Pero esta limpieza del corazón es necesaria. Yo creo que es como ducharnos y lavarnos los dientes, tenemos que preguntarnos cómo está hoy tu buen corazón, ¿no? Porque hemos perdido esta pregunta al otro, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tu corazón? ¿Y tu corazón cómo, no? Porque si no, ni lo miramos. Si no miramos, darshana otra vez, ¿no? Si no miramos al otro, no podemos saber. Si no miramos el corazón, tampoco podemos saber. Y si no preguntamos, el otro tampoco mira, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es un libro que nos recuerda cosas que sabemos y nos lleva a un lugar de decir, ostras, no estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué no dedicamos más tiempo a la lectura, más tiempo al diálogo otra vez, más tiempo al debate, más tiempo a encontrarnos y menos tiempo a todo lo que nos distrae, ¿no? Que son muchas cosas ya.
muchas, muchas. Por eso hoy en día la espiritualidad es revolucionaria. Sí. Bueno, Pues bueno. hay muchas acepciones, pero Sí. esta es otra. Sí, sí. Pues bueno, ¿preguntas? Bueno, jo el que vull dir que... Ah, sí, sí. Sí, sí. Moltíssimes gràcies. Bueno, a Imma, Lluís, realment sí que pagava molt la pena vindre, i jo el que reflexiono de tot això, bueno, que tinc moltes ganes de llegir el llibre, a més m'ha agradat això, no? Que a poc vas anar descobrint, o sigui, ara també tinc ganes d'introduir-me al llibre i anar descobrint, i m'ha quedat clar l'espiritualitat revolucionària, perquè aquestes tres parts, o sigui, el rigor filosòfic, la part pràctica i després la comunitat, o sigui, això realment s'escapa. Llavors, bueno, molt bé, saps? Perquè entenc perfectament això, no? El subtítol este. I la pregunta que te volia fer és, clar, també ha sigut atrevit d'utilitzar el concepte Déu, perquè és això, no? Tenim connotacions negatives. Llavors, te vas plantejar en algun moment utilitzar aquest concepte o no, saps? O parlar en algo més genèric, no? En com definim a Déu, no? El que hem dit, amor, felicitat i consciència. Clar, jo, bueno, com que vaig estudiar al Vedanta bastant temps i era sempre Brahman, no? Però dic, és que el que dic, o sigui, és que l'espiritualitat ha de ser entesa, ha de ser per tothom, i al final Déu és el terme que més ens ressona i que més ens suggereix aquesta idea d'un ésser transcendent i tal. I llavors per això vaig utilitzar Déu, però sí que m'ho vaig plantejar en algun moment. Però també és això, com dic, no l'utilitzaré, però redefinint-lo, no? O sigui, no redefinint-lo, però sí donant-li un significat que crec que és molt més útil, no? Que és tal com m'he esforçat com en explicar-lo. Sí, també penso que és important, no?, donar sentit a les paraules, o sigui, no voler traure contingut, no?, a paraules que són importants. Llavors, bueno, doncs també te felicito per aquesta idea revolucionària també. Gràcies. Gràcies. ¿Mónica? Ay, Mónica. Ay, Mónica. Yo hablaría de todo. Por eso, dale el micro. Dale el micro. Sí, a Mónica. No, yo no tengo nada que decir. No, Yo silencio y escuchar. Sí, está muy claro. Sí. Bueno, solo diré una cosa. Bueno, diría muchas, ya te he dicho, que no hay que tener tabús. Después de tantos años, yo, por ejemplo, con la edad pues vas descubriendo. Y como tú has dicho antes, nos inculcaban pues una religión muy cristiana que me gusta, pero me sentía como obligada, ¿no? Y me encanta, porque yo entro en las iglesias y creo en algo, pero está bien que esté en todo, que ya lo piensas, pero no se explica. Y lo que has dicho que está súper bien es que vamos pasando las ideas unos a otros y cada uno cogerá lo que más le gusta, lo que más le interesa, lo que cree más que le irá mejor a su vida, ¿no? Claro. Pero no se tiene que tener tabús en la palabra de Dios. Al final es amor, como te has dicho. El amor es Dios y tú cógelo como quieras, como algo material, personal, universal. Y entonces pienso que esto, que contra más lo hablamos, menos tabús, contra más lo expresemos, se abrirá más a la gente y todos conoceremos más todo, la filosofía, la práctica, el conocimiento y esto, ya está. Yo no digo nada más. Sí, pues es que no tenemos que tener ni tabús ni vergüenza de al final creer en que hay un fundamento amoroso de la realidad, un fundamento que la vida tiene un sentido, ¿no? O sea, es que es algo que el ser humano necesita y lo triste es que hemos vivido tanto tiempo, ¿no? Tantos siglos, primero con el cristianismo creyendo que el ser humano es lo más y la naturaleza no vale nada y la hemos destruido, ¿no? Y después esto lo empalmamos con el creer que ya ni siquiera el ser humano es sagrado, ¿no? Sino que todo es materia y a lo que nos ha llevado, ¿no? O sea, a esta falta de sentido, hasta un montón de patologías, bueno, de problemas psicológicos, ¿no? Y de todo tipo. Esto del tiempo, ¿no? Este frenesí y esta falta de sentido en todo lo que hacemos. Entonces,
sí, no tener tabús ni tener, ¿por qué no? ¿Sabes? Yo sí lo tenía un poco porque yo estoy en unos jesuitas y me he educado con esto, ¿sabes? ¿Sí? Ah, vale. ¿En cuáles? Yo en Sarriá. Yo también. Bueno, ¿En el San Ignacio? Sí, en San Ah, yo Ignacio. también. Hostia, qué heavy. Yo decía... aquel director que tenía que ahí se pasaba por Ostras, qué fuerte. pasaba así. Pues sí, hay 12 años, bueno, terrible, pero bueno, me sirvió de algo. Pero claro, entonces ya el Dios este dices, a mí no me interesa, ¿sabes? Un Dios pero un Dios que castiga, ¿no? Que premia, que castiga, que te juzga, y tal. Y por quienes lo representan, ¿no? Que los que lo representan dicen, pues si vosotros sois los representantes de Dios, que apaga y vámonos. Entonces, claro, uno crece en contra de todo eso. Pero eso no tiene que, o sea, volverse materialista o ateo eso es estar muy, o sea, es seguir en ese condicionamiento, ¿no? De el no, ¿no? O sea, si es ir a la contra, ¿no? Estás en el condicionamiento de ir a la contra, ¿no? No estás yendo más allá, ¿no? Claro, Aquí está la base. Sí. y en esta, Quien ama no disputa. Es que el tema está en esta identificación. Pero bueno, aquí está la base de los fundamentos. Porque la gente se vuelve atea por hacer lo contrario a lo que tú dices. Y a veces cuando te dan palos tienes que leer más, buscar los fundamentos de todo para ver si realmente es lo que tú quieres o no quieres. Tienes que entender las cosas. Porque como no tenemos este entendimiento, claro, es cuando te cierras en el no, en lo, bueno, lo dejo estar, no. Claro. Pues cuando, como tu libro, quien Muy no bien. entienda, pues vas y buscas quién es Brahman, quién es tal, y vas profundizando. Y entonces dices, me gusta, continúo, no me gusta, lo dejo. Claro. Pero es comprender al final. Porque somos, ¿no? Seres que no... eso es súper importante. Claro, no buscamos más allá de, ya lo he dicho, no inteligencia. Claro, y cuando nos venden... Sino entender. Claro, es que ahí está la clave, o sea, tenemos que tener armas, ¿no? Entre comillas, o sea, tenemos que saber de qué estamos hablando y para lo que tú dices, dialogar a lo mejor con gente que no piensa lo mismo y tal, y saber qué estamos diciendo, ¿no? Porque... No hablar con alguien. Sí, O sea, sí, no, claro. Entonces, a mí es lo que la filosofía, pues en esto es muy útil, ¿no? Porque te da herramientas para poder explicar y para, no sé, sí, para poder enfrentar este paradigma en el que estamos, que al final parece que si no crees en nada es como si fuera algo guay, en realidad estás llevando tu vida de una forma bastante difícil, ¿eh? Y solo por... Como un vacío. Sin timón, sin timón. Sí. María José, sí, porque está la cámara. Uy, ahora que... a ver, bueno, primero gracias a Ana, a Inma y a Luis, ¿no? Luis. Y ha sido muy interesante. A ver, es difícil, ¿de acuerdo? No es fácil entrar en todos esos conceptos y en todos esos... bueno, todo lo que has expuesto. Pero sí que te llega y entonces luego se trata de hacer todo un trabajo de reflexión, de pensar, de encajarlo todo, ¿no? A ver, yo soy de la época en la cual me enseñaron un Dios que, bueno, que yo lo he descartado completamente, pues porque a mí no me sirve, ¿no? Pero sí que tenemos la necesidad de encontrarle sentido a la vida y de ir hacia, a ver, ¿cómo lo diría?, hacia estados en los cuales encontremos que hay algo especial en la vida, ¿no? Yo le llamo magia, le puedo llamar belleza. Para mí Dios está en la naturaleza, por supuesto, en los amaneceres cuando voy a hacer fotos. Ella es una artista. Y cuando pinto y cuando pues estoy con mi hijo y con la gente que quiero, ¿vale? Para mí eso es Dios. Claro. Entonces, sí que es verdad que tenemos esa necesidad de encontrar algo trascendente, ¿no? Que no se quede en esa vida rutinaria, consumista y tal, porque eso nos lleva a las pastillas, no hay duda. O sea, si no emprendemos la búsqueda de algo
que nos dé el sentido a la vida, que nos dé una plenitud, ¿no? Que nos llene la vida. Y es una búsqueda muy, muy bestia, que empiezas muy joven y no la acabas nunca, mediante libros, mediante pues cosas como esta, mediante yoga y muchas otras cosas que en tu vida van apareciendo, personas que te dan ideas, que te abren ventanas, que te abren puertas, ¿no? Y entonces eso llega un momento que encuentras un estado que dices, estoy en paz. No tengo, o sea, no es la felicidad loca, ni mucho menos, pero sí que estoy en paz. Y es una paz conseguida, o sea, es una paz buscada, trabajada, y que no es huir de nada para buscar, para llenarla con cosas que no tienen sentido. Y yo te diría una cosa, yo pienso que las personas que tienen menos dinero son a lo mejor las que más búsqueda hacen de estados espirituales, porque la gente que tiene mucho dinero, yo he tenido y he estado con gente esto, yo pienso que no, que tienen mucho dinero, pero la prueba la tenemos en que mucha gente que consigue el éxito y el dinero se acaban suicidando, o están en manos de psiquiatras, o están empastillados, o beben, o huyen por muchas causas, ¿no? Y en cambio, a lo mejor los que somos más... A ver, yo me considero una afortunada porque vivo muy bien, ¿no? Pero no soy una persona que tenga un nivel económico altísimo. Y pienso que desde que tengo menos, estoy mejor. Ya. Bueno, ya acabo porque si no me pongo a hablar. Gracias. Bueno, o sea, que quizá no son los ricos exclusivamente los que buscan a Dios y tal, pero sí que tienes que tener como unas necesidades cubiertas como para que la espiritualidad tenga sentido, porque si no tienes para comer, tu objetivo es comer, o pagar la hipoteca, tienes que tener una base material. Por eso precisamente yo creo que este es un momento en que somos una sociedad opulenta en el que puede despertar nuevamente la espiritualidad, porque nos damos cuenta que justamente en los bienes materiales, en la materia, no, y lo demuestran los ricos, ¿no? Que tienen lo que quieren y más, y realmente no sacia, o sea, no colma, no, lo que tú dices, lo que colma es lo que tú te trabajas, ¿no? Esa paz que te has trabajado, porque está dentro, no te la da nada de fuera, porque si te la da algo de fuera, eso algo un día está y otro no, entonces, pero si está en ti, eso nadie te lo puede quitar. Exacto. Es una gran riqueza. Sí. Mi nombre es Román. Gracias por explicar todo eso. También yo comentar que cuando has empezado a hablar me he sentido un poco identificado y a ver si nos puedes ayudar. Yo, monté una empresa y lo que pasa es que los 10 primeros años que tú montas la empresa estás tan atabalado que no ves nada, ¿no? Y llega un punto que la empresa tiene una inercia económica y que tú tienes a todo lo que es material, tienes acceso a todo material, ¿no? Y después llega un punto que llegas aquí arriba y te encuentras un vacío, ¿no? Que dices, hostia, materialmente me puedo permitir, dentro de nuestras posibilidades, todo lo que quiero, pero encuentras un vacío, ¿no? Y dices, hostia, ¿y ahora qué hago, no? Es decir, el dinero ya lo tienes, el dinero está allí, pero el vacío también está, ¿no? Y claro, en magnitudes similares, ¿no? Como has empezado todo lo que es la descripción. Y entonces llevo 4 años pues intentando llenar este vacío, ¿no? Intentando, primero que nada, pues empecé al psicólogo, 3 años y medio, a día de hoy. ¿Te hace falta a día de hoy? Exclusivamente no, pero va bien, ¿no? Pues va bien. Desde principio de año empecé a venir aquí y la verdad que también, muchas gracias, que también te llena y te ayuda mucho, ¿no? Pero todo eso todavía no consigo, ¿no? Llegar a tener lo que es la felicidad interna o tener lleno, ¿no? También. Ya. Y ya está. Y digo, bueno, aparte de leer el libro, sí, 4 ayuditas simples, ¿no? Para seguir este camino, para intentar llenar el... Y ya lo voy trabajando, ¿no? Pero dice, hostia, estoy en el camino, pero falta mucho. Gracias.
Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Román. Román. Bueno, hay un maestro zen, creo que era Dogen, que dice la iluminación es la práctica. O sea, que tú ya te hayas dado cuenta de que la abundancia de bienes o de riqueza no te va a llevar a la felicidad o ahí no está, es una bendición increíble, porque la mayoría de gente busca más, o sea, pues ya el lujo, ¿no? Ya la siguiente fase, la siguiente fase, en placeres, ¿no? O en bienes, tal, y nunca llegan hasta que se autodestruyen, ¿no? O yo qué sé, ¿no? Y tú te has dado cuenta que allí no la vas a encontrar y estás buscando, ¿no? Y para mí esto es hermoso y es una bendición en tu vida que hayas tenido esta conciencia y que estés en este camino. Entonces confía en que el camino ya lo tienes, porque cuando ves que fuera no lo vas a encontrar, eso es un antes y un después, ¿no? Entonces ve haciendo, ¿sabes? Sin poner grandes expectativas, caminando cada día, haciendo tu práctica y llénate de esos momentos, ¿no? En que... Pero alguna práctica simple que podamos aplicar todos. ¿Alguna práctica simple? Una cosa que no hago, que pienso que puede ser muy interesante, lo que has dicho es el contacto con la naturaleza, que yo también lo tengo un poco abandonado, ¿no? Sí. Es una de las... Es començar per aquí. Y estem en ella. Es que Sí, estamos verla aquí. es muy importante. Yo quería explicar, sí, que me he sentido muy Bueno, identificada. perdón. No, No, bueno, dejamos hablar a ella y bueno, ya pensaré una... No hay recetas mágicas tampoco, pero bueno. Hay muchas cosas. Bueno, hay muchas herramientas, ¿no? En el libro hablo de varias de ellas y según el momento, según el estado, el momento de la vida en el que estás, puede servirte una herramienta o la otra. O sea, entonces es tener toda esa caja de herramientas y saber en cada momento, pues, cuál te puede servir, ¿no? Por ejemplo, el canto, ¿no? O la danza, ¿no? Más, pues, esto necesito ahora. O el contacto con la naturaleza. O hablo de la oración, a veces hace falta. O necesito ahora leer, ¿no? Las enseñanzas, nutrir mi mente, porque es que voy loco, o meditar, ¿no? Para calmar los pensamientos, porque al final tampoco puedes aprender nada si tu mente está. Entonces hay muchas herramientas, ahora mismo no te sé decir una sola, pero es saber que cuentas con muchos apoyos y muchas herramientas y ir jugando con ellas, yo creo. Pero creo que lo más importante... Porque no hay una vía así. Es lo que le ha dicho, el darse cuenta es lo más importante, ¿eh? O sea, es que al decirlo parece que sea nada, es muy importante. O sea, en el mundo espiritual, que no son ni ángeles ni dioses, el mundo espiritual es realmente que nosotros reconozcamos nuestra propia naturaleza. Dukkha es una incomodidad, lo tenemos todo y Dukkha se activa. Y cuando Dukkha está activo, tú te das cuenta y empieza el camino, pero el camino te encuentra. Entonces, él en el libro tiene un montón de cosas que puedes hacer, lo verás, pero lo más importante es darse cuenta que menciona Luis. El nivel del libro no son los libros que yo... ¿Es el nivel? No. Es que un día en la oficina vino un monje que venía de allá de India y llevaba 3 libros. Y después ahí los compré. Pero yo los empecé a leer y digo, yo aquí no entiendo nada, ¿no? Y se lo regalé. Me encantan los libros. Claro, es que yo lo que me di cuenta es esto también. Estaba en español el libro, pero no entendía nada. Que utilizan muchos términos sánscritos y muchas... Es una locura. Pero yo no entenderé nada, digo. Sí. Es una locura. Libros muy interesantes, pero no. Este libro es accesible. Y solo un pequeño apunte de lo que decías del darte cuenta. O sea, tú te has dado cuenta, pero después hay 1000 historias que te vuelven a como atrapar. Entonces, por eso es como esta disciplina y lo que decía la comunidad, como estar atento porque siempre entrará
la ignorancia, ¿no? Digamos, que todos tenemos, ¿no? Y que se expresa a nivel cósmico como en Maya, ¿no? Es esta idea de que fuera está la felicidad y siempre volvemos a caer, ¿eh? Y es normal, no pasa nada, pero otra vez, ¿sabes? Para seguir el camino que empezaste, ¿no? Ese darte cuenta, volver a tenerlo una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hasta que ya... Sí, no, este es el más importante, este es el más importante. Ya vuelve, ¿eh? Sí, este es el más importante, pero después no hay tampoco que bajar la guardia, es lo que me refiero. Sí, yo creo que en el libro de Luis él lo menciona, o sea, el sufrimiento existe, esto lo tenemos en todas las enseñanzas espirituales, pero la liberación es posible. Ahora, la liberación es un proceso gradual, es lento y requiere tiempo. No es algo rápido. Ahora últimamente con esto de que compramos en Amazon y mañana llega todo, pues lo queremos todo muy rápido, pero eso no existe. Por eso ya el hecho de que tengamos el tiempo para leer este libro y tenerlo ahí como una pieza que nos va llevando a otros lugares de lecturas, porque claro, este libro hace que busques, como bien ha dicho Mónica, ¿no? Ese tiempo ya es un actuar. Realmente el proceso de la liberación es lento, porque la materia es tiempo y espacio y hemos de salir de la materia para poder llegar a este lugar, y eso requiere una disciplina que tiene que matar identificaciones, egos, narcisismos, imagínate, o sea, es... Muchas gracias. Es muy complejo. Sí. Digas. No, yo quería decir que, bueno, una cosa que me ha resonado mucho en tu conversación y también con lo que él decía, es encontrar al final la simplicidad, ¿no? Que a veces es muy compleja, ¿no? Llegar, es un conocimiento, un camino, y todo con lo que expresas me recuerda mucho la vida de aldea que existe, ¿no? ¿Y qué es esto? Es la comunidad, es el compartir constantemente con la naturaleza, en realidad no estamos tan alejados, ¿no? Es darse cuenta en este escenario, ¿no? Bueno, no sé si hay que destruir ciudades, si es tu propuesta o qué pasa, ¿no? Pero yo muy recientemente todo esto, claro, o sea, hay gente partidaria de ello. Pero todo esto, ¿no? Este conocimiento, o sea, una aldeana, ¿no? De 70 años, se entiende de lunas, tiene un conocimiento sublime de hierbas, en realidad está aquí, no está tan lejos, no hace falta irse a México, no hace falta... pero bueno, un poco esta conciliación, ¿no? De este otro escenario, de cemento, qué solución, ¿no? A encontrar esta simplicidad, esta alegría, esta risa, existe en estos lugares, o sea, es dinámico, ¿no? Claro. No sé. Sí, es que, a ver, claro, o sea, el ser humano tiene que volver a la naturaleza, a la comunidad y tal. Es como un doble paso, ¿vale? O sea, para ir más allá de la naturaleza, para esta espiritualidad, primero tenemos que vivir de forma natural, ¿sabes? Primero es vivir como tú dices, como que se vivía, ¿no? Que hoy en día se sigue viviendo en parte. Trabajo, otras necesidades, ¿no? Sí, entonces primero necesitamos, ¿no? Salir de este mundo de estrés, de como el hámster en la rueda, ¿no? Que estamos ahí metidos, que siempre buscando y que no salimos, ¿no? Salir de esa rueda como del sistema, ¿no? Digamos, entre comillas. Esto es muy moderado aquí, ¿no? Yo tampoco quiero la destrucción de las ciudades ni nada de esto, o sea... O sea, cuando tenía 18 así sí que era así, pero... Bueno, pero... No, o sea, hay que vivir de... Conciliar la naturaleza con las ciudades, pues bueno, igual hay que ¿no? Bueno, se pueden... A ver, pero es que... claro, tenemos que... tampoco podemos caer en discursos extremistas porque pueden conllevar la muerte de mucha gente. O sea, si por ejemplo empezamos... O sea, hay que ir con cuidado. Yo creo que todo es un proceso, ¿sabes? Si, por ejemplo, pues meter la naturaleza en las ciudades, ¿no? Hacer que todo, dentro de lo que cabe, que sea más orgánico o que sean más, yo qué sé,
no sé ahora, ¿vale? Pero traer la naturaleza a las ciudades en vez de destruirlas, o sea, que sea un proceso adaptativo del ser humano, ¿no? Y entonces vivir más de forma más sencilla, lo que tú dices de la simplicidad, porque ahí puede florecer de verdad la espiritualidad, ¿sabes? No puede florecer en medio de la locura. Entonces, hay una cita, ¿no? Es un doble esfuerzo el que tenemos que hacer hoy en día, ¿vale? Porque antes un místico, un buscador estaba ahí en la naturaleza, ¿no? Y se iba al monte, ¿no? Un chamán o lo que sea, y meditaba y tal, y ya está, ¿no? Hoy en día es un doble esfuerzo. Primero tenemos que volver a la naturaleza, renaturalizarnos, salir del sistema, entre comillas, y después, si tenemos este impulso, ¿no? Seguir esta vía mística o la espiritualidad, ¿no? Entonces, 2 pasos. Primero, salir del sistema en el que estamos metidos y después, antes era como más fácil, lo que tú dices. Ya se vivía bien, a ver, tampoco hay que idealizar, ¿no? Pero podían vivir de una forma más armónica con los elementos y con la naturaleza, y el proceso de una persona espiritual era ya, o sea, no pasa nada, ¿eh? Hoy en día lo tenemos mucho más difícil. Hablas de esto, ¿no? De que la espiritualidad en realidad es el conjunto de todo, vamos, de Sí, entornos, sí. la comida, Sí, relaciones. sí, y esto también, sí. Claro, es esto, aprender a verlo también en todas las cosas, claro. En esto del panteísmo, o sea, yo veo un poco también del tantra, ¿no? Que ve lo sagrado en lo que tú dices, en todas las cosas, en la familia, en la vida cotidiana, ¿no? Los Vedas, para los Vedas hay unas cosas que están prohibidas, otras que son sagradas, y el tantra dice, no, aquí todo es sagrado, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Aprender a verlo en todo. Lo que pasa es que cuesta cuando estamos metidos en esto, ¿no? O sea, una persona no le puedes decir de golpe, ve a Dios. Tenía un amigo que iba a escribir un libro que se llamaba Dios en el tubo de escape de un autobús. Digo, el título es buenísimo, ¿no? Pero, claro, a lo mejor no le puedes pedir a una persona que de repente vea todo como Dios en todo y que sea súper feliz metido en una jaula, ¿no? Material, ¿no? Con un trabajo que le aliena, con un entorno que atenta contra su salud. Entonces, claro, primero hay que salir de eso y después, sí, ¿no? Ya a lo mejor cuando ya estemos súper ahí ya podremos volver, pero tenemos que hacer estos 2 pasos. Creo. Mi historia es como... Yo siempre pienso que hay que ser real, o sea, espiritual para la vida real. No, porque es muy fácil, ¿no? Irte a... Tienes ahí el micro. Ay, perdona. Perdona, Ana, que no te había visto. Que yo siempre pienso pues, que es, lo fácil es esto, ¿no? Aislarte para estar contigo, bueno, todo. Y yo siempre he pensado que hay que ser espiritual para la vida real, porque es realmente donde nos movemos y ahí es donde tiene que estar tu fuerza. Entonces, yo voy a contar nada en 2 minutos quién soy. Yo soy Nuria, soy enfermera quirúrgica y vivo a 200 kilómetros de aquí. Yo vivo en una ciudad que somos 265.000 habitantes y llegó un momento que enfermé, me puse muy mal y encontré a un chico que hace PNI, psiconeuroinmunología clínica, que está en Alcanar, y no lo pensé ni 2 minutos y sin saber ni dónde estaba. O sea, hacía muchos años que yo hacía kitesurf, bajaba a la Rápita, Trabucado, y por casualidad me dijo, las casas de Alcanar. Yo, es que yo de la Rápita para abajo no había pasado. O sea, ¿sabes? Es como, ¿y esto dónde está? Y me decía, madre mía, pues esto está a 200 kilómetros, estoy malísima, no sé ni si voy a poder viajar. Me tuve que buscar un booking, o sea, es como, ¿sabes? Pero pensé que en ese momento lo necesitaba y lo hice sin pensar, ¿no? Entonces, aquí he encontrado mi
porción de paraíso, ¿no? Como digo yo. Y claro, siempre pienso, me fue genial porque conseguí salud para cuidar a los demás, porque claro, no deja de ser algo, ¿no?, circular, ¿no? Vale que soy enfermera, pero ¿no?, hay que estar bien para estar con los demás, para cuidar a los demás y para cuidarnos todos, porque ¿no?, todos somos uno, ¿no? Entonces, de esto hace 3 años y yo cada mes, si puedo, cada 2 meses, ni que sean 3 días de mis guardias, me vengo, me hago mis 200 kilómetros y tengo mi rinconcito aquí. Entonces, bueno, hoy he venido porque he dicho, Ima, ¿puedo venir a una de tus clases? Mañana por la mañana puedo venir. Pues claro, ¿qué pasó? Bueno, me trajo Gloria, que es a raíz de la persona a quien alquilé el piso. O sea, mi historia es así como rocambolesca, pero es que la verdad es que te llegan las personas que te tienen que llegar, ¿no? Sí. Entonces, pensé, ¿ves? Has sanado porque has estado con la naturaleza, el mar, el sol, la playa, la montaña, la foradada, el no sé qué, ¿no? Buenos alimentos de primera mano, pescadito, ¿no? Y estás como en tu mundo y te cuidas, ¿no? Pero claro, ser espiritual para la vida real es, yo estoy aquí 3 días, me voy el lunes por la mañana, porque martes tengo guardia, y esos 200 kilómetros de mi vuelta hasta mi casa es o sea, yo ya entro en la mente, ¿no?, de decir, guarda tu energía, todo lo que has hecho estos días, ¿no? Es como son tus reservas allí, tu tesorito, ¿no? Y realmente que aquí sí que puedo conectar conmigo, mis meditaciones. Gracias, Ima, porque ahora he encontrado este espacio, porque era como, yo allí hago mis prácticas de yoga, pero como que necesitaba este espacio, ¿no? Y Gloria me llevó de la mano y dije, bien, no. Fue como una película, porque te conocí en el Día Internacional del Yoga en Poblenou, o sea, pues que, o sea, en estos 3 años esto ha sido una locura, pero gracias. A ti. Entonces, claro, cuando vuelvo pienso, he trabajado mi energía, mi espiritualidad, porque es cuando realmente conecto conmigo, porque no tengo que preocuparme de nada, porque viajo conmigo misma, mis 4 cositas, y ahora con este libro además voy a ir arriba y abajo, pero qué difícil es ser espiritual para la vida real, ¿no? Porque cuando vuelves allí, entras al hospital, ¿no?, que dices la pandemia, todo fue como muy, la gente ha conectado, no, la gente se ha vuelto peor, o sea, es como, yo ya, o sea, yo cuando voy, es que no os lo podéis imaginar, yo voy con mis gotitas de flores de Bach, mi chokurrey antes de entrar, mi pantalla de energía, o sea, es que es como, no os podéis imaginar, yo antes de pasar la puerta del hospital, digo, si esto lo hago para ir a trabajar, o sea, y entonces intentas, ¿no?, como no adoctrinar, pero sí hacer llegar esos valores a las personas para que se cuiden y tengan pues una vida más saludable y no tengan que venir tanto al hospital, que es tirarme piedras a casa, pero hay que llegar a eso, ¿no? Enfermería es cuidar. Entonces, mi pregunta es después, que claro, yo he entendido que tenía que poneros en contexto, porque claro, pensaréis, ¿y esta quién es, no? Pues eso, ¿no? Entonces, siguiendo con mi filosofía de hay que ser espiritual, con todos los conocimientos que podamos tener para la vida real, y ahora el decirme que, claro, hay que convivir con la comunidad en la que estamos, que es un monstruo impresionante, ¿cómo se hace esto, no? Porque nosotros lo podemos tener claro, pero ¿cómo lo hacemos a los demás, ¿no? Para que yo cuando estos 200 kilómetros que me haga el lunes de vuelta no caiga otra vez en, bueno, ha estado bien estos 3 días, pero ya sabes lo que te espera, estás a punto de llegar, mañana no sé qué, ¿no? Y es una lucha constante. Entonces hay que estar muy sólido para, y no, tener tu creencia muy fuerte y tu todo para que, ¿no? Porque está muy bien irse a meditar a la rápida. Pero luego cuando vuelves en el mundo real, que es lo duro, a ver cómo
cómo se hace esto, porque realmente es muy duro. No lo sé. Cuando decía de comunidad decía como... sí, o sea, que como lo importante que sería que esto que te encuentras aquí estuviera donde vives, ¿no? Estuviera en otros sitios, ¿no? Que realmente la espiritualidad fuera más compartida, ¿no? Como hace Inma aquí, ¿no? O sea, porque tú ahí irías y te nutrirías, ¿no? Y esto es lo que me parece tan importante, ¿no? Que sea algo comunitario, ¿no? No que tú tengas que estar ahí donde vives, que dónde es, porque es que me he quedado con... De Tarrasa. Ah, vale. A 35 kilómetros de Barcelona. Vale, sí, sí. Es la segunda ciudad más grande. Sí, sí, conozco. Sí. Pues que no tengas que estar, ¿no? Tú ahí sola, ¿no? Luchando contra tanto, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Entonces, bueno, lo bonito que sería esto, que tuvieras ahí también gente con quien compartir y tal. Porque es que no hay recetas mágicas, claro, es que esto ya dice mucho de ti, que no utilices esto como un yo vengo aquí a relajarme y punto, ¿sabes? Y después tú quieres llevar esto a los demás, ¿no? Y esto ya es una pasada y dice mucho de ti. Pero claro, no hay fórmulas mágicas, ¿sabes? Es practicar lo que aprendas y tal. Y claro, y lo bonito, lo repito, pues claro, sería que tuvieses esa gente cerca que te sirvieran de apoyo y a los que sirvieras de apoyo, que compartieran tus valores, tu forma de ver la realidad, ¿no? Y que te nutrieran, ¿no? Porque al final esto es nutrirse, ¿sabes? Yo también pienso que, o sea, que cuando una persona está bien, lo transmite. Y eso es lo mejor para los que tiene alrededor. Porque no siempre podemos cambiar a los demás. No, claro que no. Muchas veces no quieren. Sí, no. O no lo entienden, o no dicen, tú eres una colgada, ¿no? No es mi caso, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente no quiere aprender. O sea, no aprender. A lo mejor no quieren cambiar, exacto. Pero si te ven a ti bien, entonces sí que te preguntan. Entonces, claro. Eso es lo mejor, que porque lo transmites, esa energía se transmite. No hace falta que le digas a nadie lo que tiene que hacer. No, es el ejemplo. Es el ejemplo. Sí. Es la energía que tú transmites. Porque transmitimos energía, tenemos un campo de energía alrededor y eso está probado. Sí, sí. Entonces ese campo de energía, si tú lo tienes sano y bonito, los demás lo saben. Es que esos son los hospitales, roben molta energía. Claro. Yo no he estado en un hospital, pero sí que tengo 2 hermanas. Ya. Bueno, Ya. chicas, Sí, yo es creo terrible, tiene mucho mérito. que vamos a ir cerrando porque vas a tener que firmar libros ahora, o sea, creo que es momento de cerrar. Pero tendríamos que hacer encuentros de debate. Claro, quiero agradecer a Luis que haya venido, que haya estado con nosotros hasta ahora, o sea, realmente gracias a todos por haber venido, porque a veces parece difícil, ¿no?, presentar un libro de filosofía y luego es un libro espiritual, que es lo que todos necesitamos, espiritualidad, porque realmente este mundo, digamos, bueno, dejémoslo en tan matérico, es suficiente con eso, nos aleja de algo muy importante. Y quería acabar esto con una frase de Simone Weil, ya sabéis que me encanta, que es: la atención es la forma más rara y pura de generosidad. Creo que ahora mismo que nos han secuestrado la atención, volver a recuperar la atención, tener la atención en este libro, en lo que queramos hacer, en lo que queremos enfocar y no perderla, es la forma más rara y pura de generosidad. Así. Al final el amor es atención, porque Total. cuando tú miras de verdad, Total. ves esa divinidad, ¿no?, en esa persona, en ese entorno, y entonces lo amas. Sí, ciertamente. Ah.